Navarro, secretario del Interior de la CTA Autónoma de Moreno y de la Corriente Clasista y Combativa de la zona oeste. ¿Es así? ¿Estás ahí, Enrique Navarro? Sí, buen día, así es. Buen día para todos, para los muchachos de la radio como de la audiencia. Muy buenos días, compañero. Bien, secretario del Interior de la CTA Autónoma de Moreno y repetimos de la Corriente Clasista y Combativa en zona oeste. Muy bien, Enrique, cuéntenos un poco cómo viene la mano en este tema sobre la mesa intersindical de Moreno, que sacó un comunicado diciendo no a la prórroga de las concesiones en los trenes de carga. Bueno, en principio lo que hay que decir es que es muy bueno que desde las organizaciones sindicales, políticas, las organizaciones sociales que agrupan a los movimientos de desocupados y demás, tomen el tema de la recuperación del patrimonio nacional y de la soberanía nacional, en particular, como es en este caso, la cuestión de los ferrocarriles, ¿no? Que vienen en el marco de las privatizaciones menemistas de los años 91-92, se ha entregado en concesión al sector privado el manejo y la utilización de todo el sistema ferroviario, que a partir de entonces ha tenido un recorrido en donde ha sufrido un enorme desguace, ¿no es cierto? Claro. Tanto de la infraestructura ferroviaria como del material rodante, y ni hablar de lo que es la industria ferroviaria y los talleres ferroviarios, a llegar a hoy a un desmantelamiento casi total. Parece mentira que hoy, a más de 30 años, se siga con la intención en el marco de esas leyes, por ejemplo, como la ley 26.352, Claro. que estableció las concesiones, el menemismo con la posibilidad de prorrogar por 10 años más, se siga con estas políticas de entrega, digamos, del patrimonio ferroviario. Claro. Y que bueno, que lo que se hace hoy, por ejemplo, en el marco de la política del Ministerio de Transporte digamos, de renovación ferroviaria, lo único que se hace son algunos retoques, más que nada, ¿no es cierto? Claro. Precarizando los servicios de pasajeros, como así también toda la infraestructura ferroviaria, sobre la base de que incluso aliente las tercerizaciones dentro de todo lo que es el sistema ferroviario, ¿no es cierto? Totalmente. Por lo tanto es muy importante que rechazando esta medida, que aprovechando el gobierno nacional y particularmente el Ministerio de Transporte en diciembre, cuando se daban los festejos del triunfo futbolístico de la selección nacional, Claro. en Qatar, toma esta medida idénticamente a la medida que ha tomado en su momento con lo que fue el decreto 949, de extensión de las concesiones del dragado y balizamiento, la administración de los puertos a la empresa Yandenul, ¿no es cierto? Claro, de las vías navegables, ¿no? De las vías navegables, y bueno, y todas las concesiones que en el marco de eso se hace a las grandes empresas productoras de cereales, Claro. las agroganaderas, ¿no? Que saca por esas vías del río Paraná claro, como Vicentín, Techín. Exacto, y del canal Punta Indio, toda la riqueza, digamos, sin control, porque es una riqueza que se saca casi de contrabando, sin pagar ningún impuesto, es decir, no hay violando todas las leyes, digamos, del Estado Nacional, sin declarar absolutamente nada de lo que se saca,
sacando casi todo en bruto, digamos, y gran parte de eso en contrabando, ¿no es cierto? Y no vuelcan dólares al consumo externo del país, nada, no respetan, digamos, las leyes, como usted dijo, compañero, no Exacto. respetan nada. Exacto. Bueno, por eso es muy importante que digamos que esto de la lucha por la recuperación, porque en definitiva ahí está la base de resolver en gran medida la cuestión de la ocupación laboral, de la mano de obra desocupada, y bueno, y por supuesto que haciéndose cargo el Estado de todo eso, también existe la posibilidad de que se tome el control del comercio exterior y del control de cambio, ¿no es cierto?, que es lo que se necesita para resolver la cuestión de la inflación, la cuestión de los precios, de los productos de consumo popular. Yo decía el tema de la resolución del problema grave que venimos teniendo desde hace muchísimos años, como es el tema de la desocupación. No va a ser posible resolver ese problema si es que, digamos, no tomamos en nuestras manos, los trabajadores y el pueblo, de recuperar todo lo que es el patrimonio nacional, ¿no es cierto? La cuestión de la industria ferroviaria, los talleres ferroviarios, toda la traza ferroviaria activa y paralizada, que en su momento ha llegado a ser más de 52.000 kilómetros. Hoy tenemos en operatividad alrededor de 11.000, 12.000 kilómetros de vía. Teniendo en cuenta además lo que ha significado eso, que ha sido un crimen muy grande, porque no solo que dejó privada la producción pequeña y mediana del interior, del transporte barato ferroviario, sino que contribuyó a la muerte de muchos pueblos y ciudades del interior, cuyos pueblos, digamos, hijos de trabajadores y de productores pequeños y medianos del campo, tuvieron que emigrar a las grandes ciudades, ¿no es cierto?, con lo que significó eso, además el crecimiento de los barrios de villas y asentamientos, y bueno, y dejando un tendaveral enorme de la producción pequeña y mediana, arruinando a miles de millones de campesinos pobres, entre ellos también a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, para darle paso a, digamos, a las grandes empresas, no solo de construcción de caminos ligadas a, digamos, a intereses de monopólicos imperialistas, como así también a las empresas, digamos, del transporte automotor de pasajeros y automotor de carga. Es decir, eso es lo que ha ocurrido, digamos, por otro lado, causando un grave daño al medio ambiente, porque no se ha medido nunca, digamos, los impactos que han producido eso en el medio ambiente, ¿no es cierto? Tanto la construcción de caminos como la puesta en marcha en gran medida del transporte automotor de carga y de pasajeros, significando eso además un tremendo costo para el pueblo en su conjunto, ¿no es cierto? Claro. Además, dejando de lado un transporte como es el transporte ferroviario, que es el transporte más ecológico, más barato, más seguro. Claro. Y bueno, que es además de ser un bien social. Claro, perdón, es uno de los resortes de la industria nacional, ¿no? El ferroviario, levantar la industria, ¿no? Totalmente, es uno de los resortes claves de la economía nacional, digamos, viéndolo desde el punto de vista de la integración con los demás sectores de la industria, como es la industria de los astilleros, aeronáuticos, totalmente, la siderurgia, la metalurgia,
todo eso, digamos, lo que ha significado todo eso, que en su momento, cuando se nacionalizó el ferrocarril en 1948, Claro, lo cual significó una conquista muy grande del pueblo argentino en su lucha con el gobierno de Perón, claro. ha sido muy importante y clave para poder llevar adelante lo que fueron los dos planes quinquenales de ese gobierno, ¿no? Que ha Sí, significado un enorme desarrollo para la nación argentina, claro, por la puesta en marcha de ese proceso de industrialización que fue muy grande, digamos, exactamente. y que produjo un crecimiento importante de la economía en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, Claro, todo eso ha sido desandado por los golpes de Estado del 55, 45, 76, hasta llegar a hoy, y ahí podemos ver el desguace claro. enorme que ha sufrido tanto el sector de la industria ferroviaria como los demás sectores, como veníamos planteando, ¿no es cierto? Claro, Así que, perdón, el proceso de industrialización del país fue muy bueno, digamos, como usted bien confirmó, desde el peronismo, que crearon la Federación Ferroviaria, los sindicatos. Argentina venía como una potencia mundial, después, bueno, entendiendo que el menemismo firmó unos decretos entregando, digamos, la mano de obra argentina, desbaratando y desguazando las unidades ferroviarias, los sindicatos, toda esta rama de trabajo, ¿no? exacto, Sin irme más lejos, ¿no? Bien dicho, está acá escrito en el comunicado. Permítame leerle unos párrafos donde sí, dice: cómo no, el vencimiento de estas concesiones 2021, 2022 y 2023 es una oportunidad para terminar con este resabio de las privatizaciones menemistas, recuperar para el Estado el estratégico transporte de carga y volver a tener un sistema ferroviario nacional integrado con control de sus trabajadores y usuarios, y sobre esa base desarrollar la industria nacional ferroviaria y un esquema federal de transporte por trenes para conectar pueblos y economías regionales con centro del mercado interno. Es por ahí, ¿no, compañero, que debe así es. reactivarse y el gobierno, el presidente tiene que tomar medidas sobre esos decretos firmados en el menemismo y volver a retomar la economía nacional y la industria ferroviaria, ¿no? Totalmente, es decir, privilegiando el mercado interno más que nada, que Claro, no quiere decir que no que se acaben las exportaciones. En claro, todo caso, después se verá qué se exporta, cuánto se exporta y demás, ¿no es cierto? Y a qué precio, pero privilegiando puntualmente el mercado interno. Por otro totalmente. lado, me parece que, como bien plantea el comunicado, eso no va a ser posible si no es con una decisión política determinante, ¿no es cierto? Claro, Es tiene que... decir, viendo hoy el rumbo que ha tomado este gobierno, que ha sido de seguir privilegiando el endeudamiento externo a partir de la decisión de hacerse cargo del endeudamiento que ha hecho el macrismo Ujú. en su gobierno, con los acuerdos que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, la legalización de esa estafa que ha hecho el macrismo con el FMI y en su momento el gobierno de Trump, Claro, y viendo hoy las medidas que viene tomando, no lo vemos posible a esto. Y esto sí lo podemos llegar a hacer posible porque es una gran necesidad sobre la base de que los trabajadores y el pueblo en su conjunto, con todos claro, los sectores democráticos, patrióticos y populares, tomen el poder político y pongan en marcha una serie de medidas con un programa ujú, que tenga en cuenta esto principalmente. Es decir, de otra forma no será posible, y por otro lado claro, tenemos que decir de paso que toda la esperanza del pueblo sí, cuando logró derrotar con el Frente de Todo en las claro, elecciones del 2019,
se vieron frustradas en el andar, digamos, en la aplicación de la política que viene llevando adelante este gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, claro. No queda más remedio que cambiar las condiciones desde el punto de vista de la lucha, porque no queda otro camino que el de la lucha, como ha sido siempre, claro. principalmente, y por otro lado, sobre la base de que en el caso particular del ferrocarril, vemos que, y se expresan ahí en ese documento que nosotros hemos lanzado, sí. Desde el interior del país hay muchas asociaciones de usuarios y de ferroviarios despedidos de la década de los 90, claro. Y asociaciones civiles de vecinos, que son muchas, de varias provincias, que vienen tomando esta pelea, esta lucha, por la recuperación del ferrocarril como patrimonio nacional y también como parte de la soberanía nacional. Es decir, de modo que es una unidad importante que se va logrando, que se expresa en este documento, todos esos sectores y organizaciones sindicales, además, y políticas, claro. Que vienen tomando, digamos, para avanzar en la conquista y recuperación de todo este patrimonio ferroviario, ¿no es cierto? Totalmente, las organizaciones sociales vienen formando un papel muy importante y también de nuestros diputados nacionales, como Juan Carlos Alderete, nuestra compañera Lía Verónica Caliba, diputada nacional por el Frente de Todos en Salta, que están trabajando continuamente con los astilleros, el astillero Río Santiago, están luchando la ley, ¿no? Por las vías navegables, que se arme un decreto que esté en manos del Estado, así también como usted dijo, compañero Enrique, que el ferroviario argentino, los ferrocarriles vuelvan a manos del Estado, así pueden llevar adelante esa agenda que tienen, ¿no? Que el gobierno los tenga en la agenda popular y que se firmen decretos y leyes para que la vía navegable sea en manos del Estado, para poder reactivar la economía del país, que Argentina vuelva a crecer desde todos los sectores, ¿no? Con todos los trabajadores. Así es, totalmente. Y esto, como decís vos, desde ya un saludo a los compañeros Juan Carlos y Verónica, muchas gracias, diputados del Frente de Todo. Efectivamente, esto tiene que ser parte de la agenda diaria y de todos modos lo es, digamos, claro. Aunque después no se refleja en reclamos, algo que nosotros lo hagamos con todas estas organizaciones con las que hemos sacado este documento. Sí, claro. Pero me parece que debe ser parte de la agenda diaria y no se debe dejar de lado nunca, porque, digamos, claro. Hasta tanto no se resuelva esto de fondo, no se puede pensar que, digamos, que si no se toman medidas concretas, reales, claro. Se vaya a resolver, y por lo tanto debe ser también con la lucha diaria, digamos, claro. Y eso tiene que se tiene que intensificar. Por lo tanto, yo creo que hablando además de la cuestión del transporte ferroviario, también hay que hacer alusión de todo como hablábamos recién, del transporte automotor de pasajeros, claro. Teniendo en cuenta de la forma en que hoy viajan la mayoría trabajadores, estudiantes, jubilados, profesionales, claro. Todos los días las condiciones pésimas en las que viajan. Podríamos decir que viajan como ganado, no solo en el transporte ferroviario de claro. pasajeros, sino también en el transporte automotor de pasajeros. Totalmente. Por lo tanto, es un tema que también hay que abordarlo en forma diaria, y eso forma parte de la agenda porque es una claro. necesidad y es un reclamo que viene de abajo, de los distintos sectores del pueblo, que se resuelva el problema del transporte. Que es muy necesario, claro. Totalmente. Bien, permitime leerte un parrafito más, así vamos cerrando. Es muy importante y vamos a seguir de fondo
este tema. Vamos a seguir de fondo, calcularle que en unos días más vamos a hacer otra entrevista para ver cómo sigue. Bien, dice así: nosotros decimos que ese no es el camino. Esto es parte del comunicado y reafirmamos la lucha y la más amplia unidad por la recuperación integral del ferrocarril y de todos los sectores de la economía, vías navegables, puertos, comercio exterior, control de precios, que implican recuperar soberanía nacional para avanzar hacia una salida popular y liberadora de nuestra patria. Bien, este es el comunicado con las organizaciones que lo llevan adelante: la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la Corriente Clasista Combativa, la CGT. Así que, bueno, Enrique, ¿tendrás algo más para agregarnos, por favor? Sí, no, para cerrar, digamos, como hace alusión el documento, sí, pero hay cuestiones, por ejemplo, como te decía recién, cuando empezábamos la charla, existen leyes, claro, como la de el menemismo, la 26352, que plantea la cuestión de las concesiones y el reordenamiento de la actividad ferroviaria a nivel nacional. Claro. ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo, sí. Que privilegia con consideraciones a los usuarios del sector privado, como ha sido hasta el día de hoy. Claro. Y que privilegia, digamos, la decisión de estos usuarios, tanto en la gestión de la infraestructura como de la operación de los servicios. La otra ley es la 27132, que plantea la modalidad de acceso abierto. Es decir, son dos leyes que, para hablar en serio, deberían ser derogadas, así como debería ser derogadas las leyes de privatización de todas las demás empresas, como bien se decía, que son resortes clave de la economía nacional, y los decretos. Es decir, derogando las leyes caen todos los demás decretos. Por lo tanto, esto requiere de una firme decisión política y para eso se requiere de tener un gobierno firme que aplique, digamos, firmemente esa decisión política. Y por lo tanto, ese gobierno tiene que ser parte, del cual tiene que ser parte los trabajadores y de los demás sectores, como decía, democráticos, patrióticos, digamos que no son tenidos en cuenta, ¿no es cierto? Totalmente. Así que bueno, eso para cerrar, Martín. Bien, sí, la última, Enrique, tendría que haber una decisión política y más acompañamiento con los ministros de lo que son los ferroviarios, que hablen con los, digamos, con los funcionarios que sí den una respuesta concreta, ¿no? En fin, digamos, con la nota queremos una respuesta concreta y de seguro la van a tener en estos días. Mirá, hasta ahora la respuesta ha sido que el gobierno, es decir, este reclamo no es un reclamo que viene de ahora, viene de muchos años antes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros hemos tomado la cuestión de la actividad ferroviaria propiamente dicha, incluso con compañeros que trabajan en la actividad hace 10 años. Totalmente. Y desde entonces venimos en la lucha por la reestatización de los ferrocarriles con control obrero y de los usuarios, como plantea el documento. Claro. Y hasta ahora no hemos tenido, salvo algunas, podríamos decir, algunas que otras pequeñas reformas que le han aplicado con decretos, digamos, con los programas de renovación de vías, de estaciones y todo eso. Más allá de eso no hay de fondo una decisión de resolver, digamos, toda la cuestión que tiene que ver con, como decíamos, con todo el sistema ferroviario, es decir, una resolución que llegue a todo lo que es el sistema en todo el país, es decir, la recuperación de toda la red ferroviaria. Y eso no va a ser posible hasta ahora,
Por lo tanto, por más reclamos que desde ya que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, Claro, nosotros partimos de la base de que son los trabajadores y el pueblo que deben tomar en su mano la Claro, lucha por la recuperación de esto. Es decir, y para resolver todas las demás necesidades que tenemos, es decir, las emergencias de las cuales se vienen hablando, ¿no es cierto? claro. Por lo tanto, Sí. esa es la agenda, esa es la Bien. agenda. Bueno, muchísimas gracias. Claro, unidad de los trabajadores, todo el pueblo, tenemos que llevar adelante este gran reclamo, Enrique. Exacto. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y por No, la Martín, comunicación. muchísimas gracias a usted, compañero Martín. Abrazos para todos. Muchas gracias y estamos en contacto. Cómo no. Hasta luego, Enrique Navarro, secretario del Interior de la CTA.